Yasodanandana Vrayayana Ranjana Yamunatira Vanachari Yayorada Madhava Punya Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vrayayana Ranjana Nandana Vrayayana Ranjana Yamunatira Vanachari Vanachari Yayo Prabhupada Yayo Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Yayo Goranitai Yayo Goranitai Goranitai Yayo Goranitai Ya Srila Prabhupada, Jagadguru Ki Jai, Gopanandi. Vamos a leer Srimad Bhagavatam, es tercer canto, el capítulo primero, verso 41. Las preguntas de Vidura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soumya, oh tú el bondadoso, Anusoce, solo lamentando, Tam a él, Oda patam tam, deslizándose hacia abajo. Bratre de su hermano, Paretaya, muerte, Vidudruhe, se rebeló en contra de, Yaha, aquel que, Niryapitaha, echado, llena por el cual, Sugrit, bien queriente, Svapuryaha, de su propia casa, Aham, yo mismo, Svaputram, con sus propios hijos, Samanu Bratena,
Bhratena, aceptando la misma línea de acción. aceptando la misma línea de acción. Samyanusochetam adapatantam Samyanusochetam adapatantam Bratre paretaya vidudruheya Brate paretaya vidudruheya Niryapito yena surit svapurya Yapito yena suri swapurya Aham svaputram samanuvratena Aham swaputram samanubhratena Samyanusochetam adapatantam Samyanusochetam adapatantam Atre paretaya vidudruheya Bratre paretaya vidudruheya Niryapito yena surit swapurya Nivapito yena suri svapurya Aham swaputram samanubhratena Aham svaputram samanuvratena Saumyanusochetam adapatantam Bratre paretaya vidudruheya Niyapito yena suri svapurya Aham svaputram samanuvratena Samyanusochetam adapatantam Samyanusochetam adapatantam Brate paretaya vidudruheya Bratre paretaya vidudruheya Yapito yena suri swapurya Yapito yena suri svapurya Swaputram samanubhratena Aham svaputram samnuvratena. Traducción y significado por su gracia Srila Prabhupada. Oh, tú, el bondadoso, yo simplemente me lamento por, refiriéndose a Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Oh tú el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que yo soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Significado. Vidura no preguntó por el bienestar de su hermano mayor, Dhritarashtra, ya que no había ninguna posibilidad de que éste se encontrara bien. Solo podía haber noticias de su deslizamiento hacia el infierno. Vidura era un sincero bienqueriente de Dhritarashtra y pensaba en él en lo recóndito de su corazón. Lamentó que Dhritarashtra hubiera sido capaz de rebelarse en contra de los hijos de su difunto hermano Pandu y de echarlo a él, a Vidura, de su propia casa, por orden de sus perversos hijos. A pesar de esas acciones, Vidura nunca se volvió enemigo de Dhritarashtra, sino que continuó siendo su bienqueriente, y en la última etapa de la vida de Dhritarashtra fue únicamente Vidura quien demostró ser su verdadero amigo. Así es el comportamiento de un Vaishnava, como Vidura. Desea todo lo auspicioso, incluso para los enemigos. Sri Chaitanya Manovistan Stapitanya Nautareshvaya Rupa Kalamadhyanta Padantikam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, queridos Prabhus, aquí hay un verso muy bonito. Para mí principalmente habla de las cualidades de los Vaishnavas,
cualidades que tiene Vidura. Vidura, como un gran devoto del Señor, tiene un corazón blando, y este verso en varios puntos está dándonos a entender que Vidura tenía un corazón muy misericordioso, es decir, que estaba preocupado no porque lo hubieran echado de su casa, sino más bien preocupado por el bienestar de su hermano mayor, Dhritarashtra. Ya os pongo en situación para el que no conozca muy bien, pero todo esto ocurre en la unión de lo que es el Tetra Yuga, el Dvapara Yuga con Kali Yuga. O sea, es la unión de dos yugas. Cuando es una frontera, quiere decir que hay gente que ya estaba con una mentalidad de Kali Yuga, y hay gente que todavía tenía una mentalidad de Dvapara Yuga. O sea, que había esos dos tipos de personalidades que estaban conviviendo juntas. Con lo cual quiere decir que había gente muy materialista, que había perdido sus puñas, sus actividades piadosas, que no tenían visión espiritual, que no tenían una visión espiritual, y por lo tanto no apreciaban la personalidad de Krishna. La veían como una gran personalidad, alguien importante, alguien que no había que meterse con él, pero poderoso, pero no lo veían como si fuese Dios, como Dios. Sin embargo, por otro lado estaban los Pandus, que tenían una mentalidad de devoto, un corazón de devoto, y que eran devotos del Señor, ¿no? Ya sabéis que Krishna dice: yo te revelo este conocimiento porque tú eres mi amigo y mi devoto, ¿no? Entonces esa actitud devocional tiene que estar ahí, y eso solamente es posible cuando uno ha acumulado actividades piadosas, o bien, como en nuestro caso, como dijo Srila Prabhupada, yo las he hecho por vosotros, os las he dado, ¿no? Entonces la situación es que nos encontramos con personalidades muy materialistas al estilo de Duryodhana y de Dhritarashtra. Dhritarashtra, tenéis que entender que él era el heredero, pero por ser ciego, pues heredó Pandu, el reino, pero él, claro, conservó en su corazón ese apego por el reino, por gobernar, etcétera, y lo quiso transmitir a sus hijos, a los 100 hijos que tenía, encabezados por Duryodhana. Y Duryodhana era una persona que cuando nació hubo muy malos presagios, y el mismo Vidura y los demás sabios le dijeron que lo liquidara, ¿no? que se lo cargara, porque iba a ser la destrucción de la familia, o sea, iba a traer la destrucción de la familia. O sea, ya tenían desde el principio ese horóscopo. Los niños, cuando nacen, se hace un horóscopo. Yo lo he hecho con mis 3 hijos, y bueno, recuerdo que el de Maima decía que sería una persona muy responsable y que no habría que llamarle nunca la atención porque sería muy, muy irresponsable, ¿no? El Dhruva dijeron que sería el primero en marcharse de la casa, y fue el primero en marcharse. Con 14 años se fue de la casa y ya prácticamente ya no volvió, ¿no? Y a Upendra se lo pusieron bastante negro, ¿no? La situación. Pero bueno, es por deciros que él, cuando nació, ya estaba fastidiado, Duryodhana ya estaba mal. Y Dhritarashtra es arrastrado por la situación de su apego en su corazón, que le hace de perder todas sus actividades piadosas, y no es capaz de ver tampoco la personalidad de Krishna. De hecho, cuando Sanjaya le comenta el Bhagavad Gita y le comenta, o sea, toda la conversación que tiene Krishna con Arjuna, se la comenta, Dhritarashtra en su corazón siente igual que Kaliya, siente un aprecio, ¿no? Siente un aprecio por Krishna, le sale en su corazón un aprecio, pero por otro lado le salen las dudas. Y esa es la situación de la persona materialista, que se ve atraída por la espiritualidad cuando les predicamos, pero por otro lado la cantidad de actividades pecaminosas o karma que tienen acumulado negativo no los deja ser determinados. Por esto la situación del devoto de Krishna es de hacer actividades
para que los materialistas, la sociedad en la que estamos viviendo, adquieran puña. O sea, cuando vosotros veis la organización de la sociedad, como por ejemplo la Semana Santa, la Navidad, los bautizos, las bodas, todo eso es un intento del mundo cristiano para que la gente se vaya acordando de Dios. Entonces, lo que pasa es que ahora la Semana Santa pues ha vuelto más bien un ritual turístico para que la vengan turistas. La Navidad pues se come pavo y no se reza. Y así va transformándose todo, ¿no? Lo que es Kali Yuga va invadiendo el terreno, ¿no? Yo os conté una vez que fui a Cuevas de San Marcos, a un pueblo en Cuevas de San Marcos, que tenían la fiesta del patrón. Habían sacado el patrón en procesión, entonces lo llevaban una parte así en la montaña y todas las familias venían del pueblo, se ponían a comer allí juntos y tal, ¿no? Y tenían el santo allí. Y yo pues me habían invitado a comer y yo fui y claro, llego al sitio y lo primero que hago es irme delante del santo y juntar las manos y, bueno, pedirle permiso para participar en la fiesta o por lo menos honrarlo, ¿no? Y entonces recuerdo que un señor se me acercó y dice: tío, eso que tú has hecho no lo ha hecho nadie aquí. Nadie del pueblo ha venido a honrar al santo, ¿no? El santo lo tenían allí, todo el mundo lo veía, nadie hacía ni caso, ¿no? Lo quiere decir que las estructuras sociales están ahí, que se ha intentado la Iglesia, en fin, las personas santas o devocionales intentan llevar a la sociedad la espiritualidad, pero por otro lado está Kali Yuga empujando y transforma todos esos intentos, bodas, bautizos. Es como escuchaba a una señora en el supermercado decir: no, mi hijo va a hacer el bautizo, pero 20.000 euros me voy a gastar yo. ¿Para qué? Para 3 horas que van a estar allí, porque les montan una fiesta y montan no sé qué y tal, ¿no? O sea, se descontextualiza, se pierde la devoción y la espiritualidad en las actividades para convertirse en cosas materialistas invadidas por el consumismo, ¿no? Entonces, con esto quiero deciros que los devotos de Krishna, el Ratayatra, el Janmastami, Gopurnima, cualquier otra fiesta, cualquier otra situación es una buena excusa para organizar fiestas y traer la gente aquí, que empieza la primavera, la noche de San Juan, cualquier excusa es buena para organizar algún tipo de festival. Ahí tenemos un escenario precioso, entonces se monta un escenario, se traen músicos de sitar, de bailarinas, de no sé qué tal, y con esa excusa se trae a la gente para que escuche, porque en eso tiene que estar ocupada nuestra mente. Los devotos de Krishna tienen que estar, si quieren hacer avance espiritual, tienen que estar ocupando su mente en cómo ayudar a la sociedad, porque si no, ¿para qué tenemos un templo aquí en medio de la ciudad? Si no damos nosotros la conciencia de Krishna a la gente, nosotros mismos no la desarrollamos dentro de nosotros. Nosotros no tenemos otra misericordia que la que dio Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada era un predicador y nosotros, un predicador tiene que dar hijos predicadores, ¿no? Entonces, si queremos ser hijos de Prabhupada, tenemos que predicar. Y tenemos que tener la mente ocupada solamente en cómo dar la conciencia de Krishna a los demás. Esa es cuando nosotros nos queremos acercar a Krishna que dice: yo te doy este conocimiento, te lo revelo porque tú eres mi devoto y mi amigo. Entonces, claro, somos como el pez ese que viene del río, que quería, aventurero el pez, y quería conocer el mar. Y llega al océano y le pregunta a otro pez: oye, ¿dónde está el océano? Y otro pez le dice: tío, está en el océano ahora mismo. Entonces, el pez estaba rodeado de agua, era el océano, pero no. Entonces, nosotros estamos rodeados de Krishna por todos sitios. Estamos rodeados, todo lo que vemos es Krishna, pero no lo percibimos, porque nuestra mente está en una plataforma que no es la adecuada. O sea, nosotros estamos envueltos por un cuerpo material que es tierra, agua, fuego, aire, éter. Entonces, claro,
pensamos a través de este cuerpo y queremos percibir a través de este cuerpo la espiritualidad, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, que hay primera iniciación al japa, al santo nombre, y segunda iniciación que se llama de brahmana. Entonces brahmana quiere decir que comprende el brahman, que comprende la energía espiritual. Entonces cuando uno quiere avanzar espiritualmente tiene que entender que hay una dimensión que se llama el Brahman, y en esa dimensión es en la que tenemos que trabajar, ¿no? Como ese devoto que al salir de la casa, de la habitación de Prabhupada, golpeó la puerta y Srila Prabhupada dijo: ¿cuándo entenderás que todo es Brahman? ¿No? No golpees la puerta, ¿no? Y a los niños en India, me contaba mi esposa, que incluso le decían de no correr, no corra, que va a hacer daño a Bhumi, no golpees la tierra corriendo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el devoto de Krishna lo que está es desarrollando la visión de Brahman, de espiritual, de que todo es espiritual, y que todo lo que nos ocurre cuando nos iniciamos es que estamos en contacto con Krishna, y en la medida en que nosotros nos vamos abandonando a Krishna, Krishna nos va recompensando, nos va dando. Es decir, que esa reciprocidad está ahí, está de una forma, ¿no? Yo recuerdo una vez que tenía que dar, o sea, yo hacía Sankirtan así, me metía en los colegios, y a menudo, pues claro, esperaba la hora del recreo para que los profesores estuvieran todos juntos. Les vendía libros y le daba pintura, o hacía al revés, les vendía las pinturas, les regalaba los libros. Pero el punto era que siempre en medio de las charlas, a veces estaba por ahí en pueblos perdidos y tal, soltaba y dice: sí, yo he estado en tal colegio, está en el otro colegio, le hemos dado una charla a los niños para hablarles de la India, tal y cual. Y yo lo soltaba así, a ver si salía algún maestro un poco listo que decía: oye, ¿y aquí por qué no? Lo haces también. Y yo eso era lo que yo quería, ¿no? Y entonces en muchos colegios me pasaba, y siempre en el coche llevaba el proyector y llevaba, entonces me reunían los niños y les contaba historias. Entonces una que era muy típica, que yo contaba de una forma muy, era la del Brahmana con Narada Muni y con el zapatero, y que cuando el zapatero, en fin, la historia de que va a ver a Vishnu, en fin, conocéis la historia, ¿no? Pero siempre cuando contaba esa historia, la iba contando despacio, diciendo de que Narada Muni va a ver al Brahmana, y el Brahmana decía: Narada, tú no has visto a Vishnu, ni has visto a Krishna, ni has visto a nadie, tú eres un charlatán. Y cuando va Narada Muni a ver al zapatero y le dice que Krishna está pasando un elefante por el ojo de una aguja, el zapatero dice: ay, qué cosas tan bonitas hace mi señor, ¿no? Y Narada Muni le dice: oye, ¿y no te sorprende? Y dice: ¿por qué me va a sorprender? Si es capaz de meter este árbol tan grande, este árbol baniano tan grande, es capaz de meterlo en una semillita así de pequeña, ¿por qué no puede pasar un elefante por el ojo de una aguja? Y entonces decía, entonces sopló un viento, ¿y qué pasó? Y entonces los niños que estaban atentos en un colegio de Córdoba me pasó y decía que solamente quedó una hoja. Había un niño allí que la pilló al vuelo, ¿no? Entonces, cuando estaba dándole esta charla a los chavales en el colegio ese, vino el director, eran por la tarde, era un pueblo de Córdoba, era un colegio de estos que hay dos profesores y todos los niños de diferentes edades están todos juntos. Entonces, allí tendría unos 80 niños, unos 60, una cosa así. Y el inspector de educación llegó cuando estábamos dando la charla, ya estaba empezada y se encuentra con toda la película allí, y entonces se sentó también a escuchar todo lo que contaba de la India, tal y cual, y al final, digo, vamos, lo que dice, al final me felicita y dice: sigue así, era muy bonito todas las historias que has contado, ¿no? Entonces
Krishna siempre, si tú tienes el deseo sincero, te va poniendo los medios, ¿no? Recuerdo que en otro colegio tenía que dar una charla y era un colegio que todos los profesores habían contribuido bien y tal, ¿no? Y el director me dijo, pues ven a dar una charla y tal, y me metieron en una sala enorme, en una sala allí grande, me metieron los cursos, había más de 150 niños pequeños, de diferentes edades y eso, y yo digo, aquí, claro, y ante esa situación yo estaba cantando las rondas antes por la mañana, y entonces ahí Krishna te guía, ¿no? Te ayuda. Yo tenía que ir al colegio ese y Krishna me hizo ver como la historia esa de la Bella Durmiente es un cuento devocional, es una historia perfectamente que se aplica perfectamente para predicarla a los niños, es una historia que conocen y al mismo tiempo es una historia que tú la puedes extrapolar y decir que la Bella Durmiente es el alma y que de esa forma, cuando es tocada por el príncipe azul, que es Krishna, la besa el príncipe azul, el alma se despierta. Entonces, quiero decir con esto que cuando tú propones hacer una actividad devocional para predicar, para darle conciencia de Krishna a la gente, Krishna te da los medios, te da la inteligencia, te abre la mente para poder comprender las cosas y poder hacer tu servicio de una forma adecuada. El tema es, ¿yo quiero abandonarme a Krishna o no quiero? Yo me quiero sujetar el sari como hacía Drupadi, que yo quiero llegar a Krishna con mi propio esfuerzo, con mi propia energía, o por el contrario yo quiero abandonarme a Krishna y tirarme al vacío. Porque Krishna no te va a dejar tirado, Krishna siempre va a procurar ayudarte en todo, sobre todo porque tú estás trabajando para Él. Si estás trabajando para Él, entonces Krishna no te va a dejar tirado, no es un mal jefe ni es un pobretón, ¿no? Entonces, abandónate a Krishna o no te abandones, como decía Shakespeare, ser o no ser, o eres devoto o no eres devoto. Pero el devoto, ¿qué quiere decir? Devoto es humilde porque sabe que cualquier cosa que consiga es por la misericordia de su maestro espiritual y por la misericordia de Krishna. Entonces un devoto es humilde, un devoto es tolerante, porque cuando un devoto quiere predicar no es fácil, no se le pone fácil. Si os fijáis, al mismo Vidura le daba buenos consejos a Dhritarashtra, porque esto viene debido a que le dice, se acerca a Dhritarashtra y le dice, no escuches a tu hijo, a Duryodhana, va a ser la pérdida de tu reino, y escucha los consejos que te da Krishna. Y en ese momento Duryodhana escucha esa conversación y lo que hace es hablar mal, despreciarlo, hijo de concubina, le habla todo lo peor, ¿no?, a Vidura. Entonces Vidura entiende que ha llegado su momento para marcharse. Entonces es como la misma situación que Prabhupada cuando su esposa vende el Bhagavatam para comprarse pastas para el té y al final Prabhupada le dice, mira, o el té o tu marido, y ella le dice, pues me quedaré con el té. Entonces él entiende que es punto de partida. Dice, me marcho, y ella pues le dio igual también, como tantas veces se iba y venía, cogía la maleta y los vecinos también lo venían coger la maleta, que se iba de viaje, pues una vez más, pero esa vez cogió la maleta, se marchó de casa y no volvió. O sea, que el devoto es un brahmana, es decir, estudia la energía espiritual, estudia los mensajes que Krishna le va dando a través de los devotos, pero tiene que poner sinceridad. Cuando tú eres sincero, entonces Krishna te va guiando, te va ayudando, te va diciendo, ahora es el momento. Tú estás a lo mejor con un deseo de hacer algo, pero no es el momento, entonces las cosas no salen. Y cuando Krishna quiere que salgan sus cosas, yo las donaciones más grandes que yo he podido hacer,
no me ha costado nada, ha sido entrar y salir, como quien dice, ¿no? Las donaciones de miles de francos, porque estaba en Francia, ha sido entrar y salir. No ha habido ningún esfuerzo. Y otras veces para que te den €1 has tenido que sudar la gota gorda, ¿entiendes? Entonces, cuando Krishna, está de Krishna que las cosas salgan, cuando está de Krishna el ayudarte, las cosas salen con facilidad, no cuestan, ¿no? Entonces, pero uno tiene, Krishna es algo así como Balarán, que Balarán, ya sabéis que cuando jugaba esa partida de ajedrez y el otro se reía, no me acuerdo del nombre, pero se dice que se reía y al final... El hermano de Rumi. Rudmi, ¿no? Rumi, el hermano de Rumi. Sí, Rudmi. Y él se reía, entonces Balarán coge la maza y le rompe los dientes, ¿no? Y también Krishna es así, cuando tenía que lanzarse a luchar con Kalilla, ¿qué es lo que hace primero? Se ajusta el cinturón bien y tal, se pone... le gusta. Y entonces Krishna siempre, como que lo que he observado yo es que le gusta que quede claro que si tú has conseguido algo ha sido por su misericordia, o sea, que no te lo pone fácil así, como para que te quede claro que si lo has conseguido ha sido por él, ¿no? Eso sí, esa naturaleza sí la he visto, ¿no? Que está duro, está difícil hacer algo hasta que al final te abandona y dices, Krishna, lo que tú quieras. Y en ese momento, facilísimo. Te lo deja claro que él es el que manda. No le gusta que sea así, de esa forma, que lo entendamos, ¿no? Que es el que manda. Porque al fin y al cabo, todo lo que está haciendo Krishna es para educarnos a volver con él. Pero claro, somos como un niño maleducado que... como está la sociedad actualmente es un desastre, o sea, a veces veo a los niños y digo, bueno, ¿y estos críos? Porque antiguamente, hace un siglo, los niños iban a las catequesis, iban a la iglesia todos los domingos, sabían, en el colegio se hablaba, aunque se hablara un poco fanáticamente, lo que sea, pero se hablaba de Dios en los colegios. Pero actualmente ni crucifijos, ni curas, se trasladó la conciencia religiosa o la enseñanza religiosa, se trasladó a decir, no, ahora va a ser una actividad social, se va a hablar de ser bueno socialmente, de que hay que dejarle el asiento cuando llega una señora embarazada, hay que dejarle el asiento, si hay una persona mayor que va a cruzar la calle hay que ayudarle, se transforma todo el tema religioso y de conocimiento religioso, se transforma en normas de bondad social, y con el tiempo eso también desaparece. Actualmente la sociedad son incultos, a nivel espiritual son incultos. Yo me sorprendo, ¿no? Incluso hablo con personas que a lo mejor tienen una hermana monja, o una tía monja, me refiero, una tía monja, y le hablas de Jesús y no tienen ni idea. No han estudiado en colegios de paga, no sé qué, pero no tienen ni idea. O sea, tú le hablas de Jesús, de alguna parábola, de alguna historia, y no saben, no le hable de nada religioso, porque no tiene, o sea, es cero total. Son buenas personas, a lo mejor, pero cero patatero. Entonces dice, bueno, y esta gente no tiene ninguna educación espiritual. Entonces, y los niños que están viniendo ahora mismo, como Samantha, los niños de 8 o 9 años, con las maquinitas, con tanta información, o sea, hay tantos medios capaces de llegar a la atención de los niños, o sea, es como una droga para los críos. Yo lo veo en Samantha, que con sus 9 años, en cuanto se queda 5 minutos parada, ya me está pidiendo el teléfono a mí, o a mi esposa, o se quiere ir a ver la tele. No pueden estar 5 minutos sin recibir información en su mente, y información de dibujo tal. Pero claro, a través de todos esos dibujos que tú los dejas que los vean, porque te dejan tranquilo a ti, no sabes la cantidad de información que le está llegando. Es cualquier
cualquier guarrería de información que le está llegando y tú son como mensajes subliminales de estos que están ahí metidos, que no te vas dando cuenta, pero ellos van permeabilizando, su conciencia se va permeabilizando, van chupando, ¿no? Va capilarizando, la mente de los niños va capilarizando toda esta información que le llega, que yo veo que muchas actividades de Walt Disney y tal, que son un canal que es dedicado hacia los niños y tal, que suelen ver ellos, ahí mantienen ciertos parámetros de, digamos, de bondad, pero hay otra cantidad de cosas que los niños, que está llegando a los niños, que yo me sorprendo, ¿no? Por ejemplo, hay una línea que parece que es, vamos, hablando con una maestra, son todos libros de vampiros. O sea, los niños ven libros de vampiros, todos son historias, vampiros muy guapos, muy bondadosos, son vampiros, pero son vampiros con sus colmillos y que beben sangre y que no sé qué, y se lo ponen en dibujos animados, en libros, en enciclopedia, y de todo de historia. Pero bueno, como una cosa tan negra. Antes, por lo menos, de pequeño, Walt Disney tenía, recuerdo que Bambi, Blancanieves, Los Siete Enanitos, y todas esas cosas, por ejemplo, era más o menos una cosa. Pero ahora, vampiros por todos lados, ¿sabes? ¿Y esto? Entonces, claro, todo eso va entrando en la mente de un niño que dentro de 10 años será la sociedad. Serán los que estén gobernando, los que estén controlando, los que estén haciendo las cosas. Entonces tú dices, bueno, ¿y esta sociedad cómo va a evolucionar espiritualmente? Entonces, claro, ¿cuál es la misión nuestra como devotos de Krishna? Tenemos que organizar actividades y predicar lo máximo que podamos, ¿no? Pero organizar también actividades que lleguen a la gente y que las conecten con una línea espiritual. No penséis que en la sociedad no hay gente preguntándose por qué sufro y qué hago aquí. Hay muchísima gente. Lo que ocurre es que la oferta se ha vuelto tan grande cuando los devotos empezaron, cuando Srila Prabhupada empezó, digamos que fue un boom también, porque todo lo que ahora está como grupos ecologistas, grupos de yoga, grupos de tanta diversidad que hay así de agricultura natural, todos estos grupos que entras en los WhatsApp y en los TikTok están ahí. Todo eso se aglutinó detrás de Srila Prabhupada. Porque fue muy original lo que hizo Srila Prabhupada, traer el incienso. La gente no sabía el incienso lo que era, tenían como algo muy lejano. Traer todas las músicas, bailar, todas las músicas devocionales, todo esto así de los kirtan, los kartas, la brindanga, todo eso, todo el movimiento hippie que estaba metido en la India, ¿no? Ahora hemos llegado a Benares, ¿no? Hacia arriba, a Rishikesh, y fui donde los Beatles estaban, en el Arran ese donde vivían los Beatles, y tuvo que ser un sitio muy populoso, muy bullicioso, muy bonito, pegado al Ganges, todo con su... Pero lo que quedan son ruinas, ¿no? Porque aquello fue un boom en un momento y todo el mundo se alineó, fue como una misericordia especial que mandó Chaitanya Mahaprabhu. Los Beatles cantaban canciones de Krishna y todos los grupos, la gente atraída por la espiritualidad, por tal, estaba la sociedad renunciando a un fanatismo religioso que había perdido su esencia espiritual, su esencia devocional. Por otro lado estaban las guerras estas de Vietnam y lo otro. Entonces, todo era un contexto donde los jóvenes buscaban una liberación, pero entonces todos se aglutinaron detrás de Srila Prabhupada. Os digo esto porque cuando yo fui a la Nouvelle Mayapur la primera vez, escuché todas estas cosas que se habla ahora mismo de alimentación, que lo vemos, que es mejor tomar el agua primero, el yogur, la fruta, todo eso primero, y luego se toma los cereales, los granos. Este proceso de alimentación para que sea la salud del cuerpo, todos esos temas los escuché yo en la Nouvelle Mayapur hace 40 años. O sea, todo lo que circula por internet ahora mismo sobre
alimentación, sobre yoga, meditación, todo eso lo escuché yo de los devotos hace 40 años en la Nouvelle Mayapur, porque todo este movimiento ahora está llegando a través del internet, los WhatsApp, los TikTok y tal, está llegando a la sociedad, pero todo esto ya estaba, ya existía, todo esto ya estaba en la sociedad, simplemente que Srila Prabhupada puso un conocimiento muy puro, y es una pena de que este conocimiento tan puro ahora se haya diversificado en millares de riachuelos pequeños, en millares de filamentos, que todos te intentan sacar a la gente, intentan sacar de ese conocimiento puro y original, ¿no? Ahora hay muchísimas ramificaciones de este conocimiento de Srila Prabhupada y que nos pueden distraer fácilmente, nos distraen, o sea, empiezas a ver y dices, pues esto es parecido a los devotos, y esto es parecido a los devotos, y esto es parecido a los devotos, pero al final a Krishna no le gusta tampoco eso, porque cuando empiezas a escuchar cosas de este gurú, el otro gurú, yo leí también la autobiografía de un yogi, ¿no?, de Yogananda, un Yogananda, ¿no?, se llamaba Swami Paramahansa, y tú lo escuchas y todas esas cosas y dices, bueno, pues todo esto está en la línea, ¿no?, de Srila Prabhupada, pero te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? Te das cuenta que hay como una energía espiritual que se pierde, ¿no? Sin embargo, cuando te afilias, te sitúas solamente, escuchas Srila Prabhupada con todas sus vertientes, con todas sus clases. Yo un día, un devoto me sorprendió, porque le pregunté, dice, yo escucho todos los días 3 clases de Prabhupada y leo un capítulo del Bhagavad Gita, y digo, wow. Estoy jubilado, no tengo otra cosa que hacer. Pero me voy a la piscina por las mañanas y luego cuando vengo hago la comida para la familia, tal y que cual, y me escucho 3 clases. ¡Wow! Y ayer vi a Vishnumurti también, con el cual yo hacía Sankirtan en Francia durante varios años, estuvimos juntos haciendo Sankirtan en la misma furgoneta. A mí me causaba mucha reparo estar con él, o envidia, no era envidia, era una cosa de frustración, ¿no? Porque él era, siempre hacía big, siempre daba fuera vendiendo cassettes, discos, libros, siempre hacía big, ¿no? Y es pequeñito, rubito, el australiano, ¿no? Era pequeñito, rubito, y tenía una Shakti muy poderosa, ¿no? Y entonces yo a veces estábamos en el mismo parking, yo llegaba a otra persona, o sea, iba a ver una persona que ya había estado Vishnumurti con él, y me decía, ya le he comprado a tu amiga. ¿A tu amiga? A tu amiga, ya le he comprado a tu amiga. Sí, es que era muy suavecito, era muy así, entraba sonriente y tal, y entonces las personas, es por deciros que no, la persona no capta, no te ve a ti, ni capta la energía esa, ¿no? Es como una vez un devoto llama a la puerta de 2 hermanas así mayores, llama a la puerta y la mujer miró por la mirilla allí y se pone, y la otra, se escucha a la otra hermana detrás, dice, ¿quién es? Y el devoto puso la oreja y dice, no sé, es un señor con un turbante. Y no llevaba turbante, ¿sabes? No llevaba turbante, era el devoto. Dice, es un señor con un turbante, parece de la India y tal, pero con la sonrisa que tiene, si le abrimos la puerta nos va a vender lo que sea. Entonces ¿entiendes? El devoto tiene una energía que lo rodea, y claro, la otra persona que tiene delante no sabe exactamente, no ve, simplemente hay una transmisión de energía que va de tu corazón al corazón de esa persona, ¿no? Entonces captan así, ¿no? Esa vibración. Claro, hay otros devotos que llegan y les va duro y tal cual, y al final yo recuerdo uno en el parking que saca el cordón brahmínico y dice, ¿tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es esto? Si tú eres un demonio, yo soy un brahmana. Así no puedes predicar, ¿no? O sea, quiere decir que un devoto tiene que saberse situar en el Brahman,
Y tiene que entender que un devoto de Krishna es alguien que trabaja para situarse en la plataforma del Brahman, de la energía espiritual, y a partir de ahí construir. ¿Y qué quiere decir situarse en la plataforma del Brahman? Pues te vas a situar en la plataforma del Brahman y quiere decir que ya vas viendo las cosas de otra manera, que ya a lo mejor antes te atraía ver películas en la tele y tal y cual, y de pronto ya no te atrae, o sea, ya lo ves, aunque estés delante no te atrae, apagar la tele y te va, o sea, quiere decir que la situación va cambiándote en tu mente y tú vas progresando espiritualmente. ¿Qué quiere decir que un devoto progresa espiritualmente? Que piensa más en cómo predicar y tiene menos apegos hacia las cosas materiales. Ahí va soltando apegos. O sea, cada vez le sobra más todo, ¿no? Entonces, como aquí Vidura dice de Dhritarashtra, él no piensa, ¿no? Él no pregunta por su bienestar. Él sabe que que Dhritarashtra no puede estar bien. Vidura dice, este está camino al infierno, ¿no? Por todo lo que ha hecho, por todas las causas, ¿no? Y de hecho va a ver a Dhritarashtra y ya le dice, ¿no? Estás sordo del oído, ya no te funciona, estás con esputos, la vista te falla y estás viviendo como un perro comiendo los restos de la mesa de Bhima. Y claro, ¿qué ocurre? Pues está diciendo la verdad, pero esa verdad que le dice es dura, pero es dura. Para Vidura fue duro lo que le dijo Duryodhana, pero hay que entender lo que fue una misericordia que él recibió. Él lo vio como devoto, lo vio así. Dice, esto es una misericordia que yo he recibido de la parte de Krishna a través de Duryodhana para liberarme, para salir. Él lo vio de esa forma, vio el Brahman, lo vio de esa forma. Y aquí Dhritarashtra llega un momento en que a través de las palabras de Vidura, que Vidura le dice así exactamente, y le digo eso porque una vez estaba distribuyendo libros en Francia y llego a una casa donde había 2 matrimonios allí, eran cuñados, ¿no? Y justo abrió el Bhagavatam por ese verso en el cual Vidura le dice, estás duro de oído, tienes esputos, estás con que no te falla la vista, tal y que cual, y un cuñado le dice al otro, dice, este libro habla de ti. Habla de ti. Y se lo quedaron el libro, ¿no? Entonces, que es así. Entonces, Vidura le habla duro a Dhritarashtra. Entonces, dice, qué poco compasionado, ¿eh? Podría decir alguna persona, qué poco compasionado es. Dice, no, le dice la verdad. A veces el maestro espiritual se dice que puede ser duro, como un rayo con el discípulo, ¿no? Le habla duro para despertarlo, ¿no? En una ocasión Srila Prabhupada estaba así machacando el comportamiento de cómo eran los karmas y tal, y saltó una señora y dice, es que a usted le falta mucha compasión. Y entonces el Prabhupada se enfadó con la mujer y dice, tu compasión es como alguien que tiene un foriúnculo y tú le estás soplando al foriúnculo. Hay que coger un cuchillo, cortar y que salga toda la suciedad. Le dijo así a la mujer, y la mujer se chocó. Pero es así, a veces tenemos que entender que en este caso Vidura, al hablarle así duro a Dhritarashtra, lo único que hizo fue ayudarle, porque al final Dhritarashtra su inteligencia se abrió y se marchó sin decirle nada. Después Yudhishthira viene a buscarlo y no lo encuentra. ¿Dónde está mi tío? No lo encuentra, se ha marchado sin decir nada a nadie, se marchó. Entonces las cosas que nos ocurren tenemos siempre que verlas como que Krishna está actuando detrás, ¿no? Pero Vidura manifiesta una gran compasión porque dice, fue únicamente Vidura quien demostró ser su verdadero amigo. O sea, la relación que tenemos que tener los devotos no es una relación material, sino es una relación de yo te ayudo a que avanzar espiritualmente y tú me ayudas a mí. Y al final tenemos que ver que todo lo que nos ocurre, incluso lo que ocurre en la sociedad, incluso, o sea, que por ejemplo, que el comunismo entrara en Portugal en 1910 y que
si un cura salía de su iglesia y hablaba de Dios o hablaba de milagros, o hablaba de así, lo metían en la cárcel, simplemente. Y organizaba una fiesta en Portugal. En 1910 entró el comunismo allí y cualquier cosa religiosa la quitaron de en medio, vamos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Srimati Radharani? O sea, los curas en ese momento eran perseguidos y se hacían manifestaciones, cosas públicas, estilo una procesión, una romería, una Semana Santa y tal, los metían en la cárcel directamente. Solamente pueden estar en su iglesia y punto, ya está. Eso era lo que había. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Fátima, la Virgen de Fátima, Radharani tuvo que, en el siglo pasado, en el siglo XIX, tuvo que hacer filigrana Radharani y empezó a manifestarse por muchísimos sitios en plan de la Virgen María, se manifiesta para que la gente retome esa devoción. Pero si vosotros os fijáis, ¿cuál es el mensaje que trae Fátima? ¿Cuál es el mensaje que trae la Virgen en Lourdes? ¿Cuál es el mensaje que trae? Que se rece el rosario. ¿Cuál es el mensaje que trae Chaitanya Mahaprabhu? Cantemos Hare Krishna, ¿no? Que se rece, se cante japa. Y si tú te fijas en Lourdes, en el mensaje, yo estuve haciendo Sankirtan en Lourdes y recuerdo que había una lápida de mármol con las 16, me parece, apariciones de la Virgen y tal, y el mensaje que había traído, y al final decía que se rezara el rosario. Que el que cante el rosario todos los jueves, me parece, de primero de cada mes, o algo así era, habría que leerlo, pero al final decía que será salvado aquel que rece el rosario tal día de cada semana o de cada mes, o algo así, ¿no? O sea, que vienen por atraer la devoción hacia el rosario. Y tenemos que entender que son manifestaciones de Srimati Radharani que traen la devoción, porque para los cristianos no pueden llegar a Jesús si no pasan por la Virgen, por la Madre de Dios. Y nosotros no podemos llegar a Krishna si no pasamos por Radharani. Por eso decimos Hare Krishna. Primero es Hare, primero es Radharani, después es Krishna. Hare Ram y Hare Krishna, ¿no? Entonces, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, parece que es ahora. Hacer alguna pregunta y así le damos más vuelta al verso. No, un punto que con respecto a lo que Vidura... Fuerte. Cuando Vidura fue a rescatar a Dhritarashtra, fue por la asociación con Vidura que él, al predicarle, pudo entender el beneficio del desapego. Entonces, esa es la bendición que proporcionan los devotos. Los devotos no se puede entender el beneficio del desapego hasta que alguien no lo tiene. Hasta que no te asocies con alguien que realmente lo tiene. Porque te hacen ver esa dimensión superior. Y ese es el propósito de la prédica, finalmente. Los devotos deben de ser representantes autorizados del Guru o de la Suprema Personalidad de Dios, y que den esa perspectiva de la que carece el 100% de la humanidad casi. Por eso el devoto de Krishna es la persona más importante para la sociedad, porque les va a dar, con el diapasón, les va a decir dónde está la finalidad de la vida, dónde está la esencia de la vida, dónde está la felicidad de la vida, cómo puede ser feliz, que todo el mundo busca felicidad, pero el devoto tiene que estar ahí para mostrarlo a la sociedad. Por eso la persona más valiosa de la sociedad son los devotos de Krishna o los devotos de Dios, son las personas más importantes para la clase, para la sociedad. Y dentro de ISKCON, las personas más importantes son la riqueza mayor, el tesoro mayor son los devotos mayores, porque ya tienen una experiencia, una realización, un conocimiento, y son capaces de darlo y transmitirlo, ¿no? Ese es el tesoro de los devotos, y el tesoro de la sociedad son los devotos en general, ¿no? Pero claro, el devoto tiene que entender que tiene que demostrarle a Krishna que quiere dar conciencia de Krishna a la sociedad. Entonces Krishna te da los medios, te pone lo que tú necesites, ¿no? Yo a mi devoto le doy lo que necesita y le protejo lo que tiene, ¿no? Entonces
tienes que manifestarte ante Dios diciéndole: Krishna, yo estoy aquí para servirte, ¿no? Para ayudar en tu propósito. Entonces Krishna dice: wow, este es de los míos, y ya empieza a darte misericordia. Hay una pregunta de Chaitanya Das, que nos escucha desde México. Dice: ¿y qué pasa con los cristianos que rechazan a la Virgen? Ojalá y solo fuera rechazada, pero es ofendida en muchos casos. Sí, hay un grupo de cristianos que dicen que la Virgen no puede ser virgen porque si tuvo un hijo y tenía marido, pues no puede ser virgen. Y también, bueno, eso es poco acopio de conocimiento espiritual. Las personas que se alinean ahí tenemos que entender que están teniendo una misericordia especial. Son gente con muy poquito nivel espiritual. Entonces se alinean dentro de ese grupo y ahí a través de poco a poco pues van creciendo y con el tiempo entenderán de que Dios es todopoderoso y que si dice que quiere encarnarse en la Virgen y que quiere entrar en el seno de la Virgen sin tener contacto con ningún hombre, porque la Virgen le dice: hágase en mí según tu palabra. Porque ella le dice: yo no conozco varón, no he estado con ningún hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Y él le dice que no, dice: la sombra de Dios te cubrirá y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, si hay alguien con tan poco acopio de inteligencia espiritual como para no darse cuenta de que Dios puede coger un elefante y pasarlo por el ojo de una aguja, que puede hacer que una mujer pueda quedarse embarazada sin entrar en contacto con hombre, ninguno, si no tienen ese entendimiento, son tan sencillos, con tan poco puña, con tan poca actividad piadosa, que son incapaces de comprender eso. Pues lo único que hay que dar gracias a Dios que le ha puesto esa religión para que se eleven un poco a través de cantar los salmos y hablar de Dios, se eleven un poco y después pues lo comprenderán, ¿no? Pero que simplemente pertenecen a ese grupo de personas muy bajas. Es como los testigos de Jehová, que no se hacen transfusiones porque dicen que la sangre y el alma es lo mismo y tal y cual, y entonces que no se pueden hacer transfusiones de sangre y prefieren que un hijo se muera si necesitan una transfusión de sangre. Y no sé, ahora creo que está prohibido, pero cuando yo era joven, los que eran testigos de Jehová iban al hospital y ahora el niño necesitaba una transfusión, o el hombre necesitaba una transfusión, no le dejaban, no le daban permiso al médico para hacer la transfusión y se moría. Eran así de estúpidos. Entonces, cuando tienen que entender, es que cuando hablamos de hay que entender que tierra, agua, fuego, aire y éter es el cuerpo físico, que mente, inteligencia y el ego es el cuerpo sutil. Pero es que en el sol puede haber habitantes porque su cuerpo no tiene ni tierra ni agua, nada más que tiene fuego. ¿Entiendes? Son cuerpos hechos de fuego. Entonces, pueden tener, o sea, en el planeta Sol, ahora tú le explicas eso a ciertas personas y te toman por un chalao. Pero si tú tienes un poquito de acopio espiritual y tal, dices: ¿por qué no? Otra pregunta de Pedro León, Krishna Shakti, dice: Prabhu, ¿sabes algo de la historia de la Virgen de Garabandal, la Virgen que se manifestó en Cantabria? No, pero finalmente de ella no conozco, ¿no? Estuvimos cuando estuve en Oviedo, fuimos a la de donde empezó Pelayo, ¿no? Allá, pero que al final todos son manifestaciones de Radharani para estimular la devoción de la gente, porque todas las manifestaciones de la Virgen han sido para lo mismo, para estimular la devoción. La Madre de Dios, la gente se le acerca, le ora, le reza y la tratan pues como una madre, se acercan a ella como una madre que le va a proteger. Yo soy tu hijo, protégeme, o sea, acércame a tu hijo, o sea, es así, esa mentalidad. Al final simplemente es una manera en la cual nuestra alma pues se acerca a la devoción, ¿no? O sea, yo lo que te quiero decir que en el pasado la conciencia de Krishna estuvo por todo el mundo.
Eso es, si no, yo no habría encontrado en África, en medio de África, shivalingas y gente africana vestidos como los shivaitas de la India, ¿no? Estuvo por toda la India. Hubo la batalla de Kurukshetra y posiblemente ahí 630 millones, como dicen, que muchos devotos dicen, tú no digas eso en una charla porque la gente, esas cosas no se dicen, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pudo haber un campo de batalla con 630 millones ahí de personas y que se mataran todos y que al final fuera empezar de nuevo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser posible eso para Krishna? ¿No? Si no, es más lógico pensar eso y que todo lo que encontramos ahora como las pirámides o templos o ciudades sumergidas son restos de esa cultura que desapareció, ¿no? Es más lógico, más entendible, ¿no? Pero bueno, el caso es que actualmente, como devotos de Krishna, tenemos que hacer arreglos para poder, festivales, programas, cualquier excusa es buena, como decía Srila Prabhupada, cualquier excusa es buena, que empieza el Día de la Vaca, que aquí recuerdo que pusimos un cartel que decía que la fiesta del templo, pues el que quisiera que la podía pagar, etcétera, ¿no? Había un verso del Bhagavatam que dice que aquel que construye un pozo hace una actividad piadosa muy importante para la sociedad, ¿no? Y en el verso, no recuerdo, pero estaba el cartel ahí en la entrada, entonces los hindúes lo leían y entendían que cuando se moría el padre, pues había que dar comida y tal, pues venía y daban el donativo al templo y pagaban la fiesta del domingo. Cuando nacía una niña, cuando era una boda, cuando no sé qué, siempre la fiesta del domingo estaba siempre pagada por los hindúes, una fiesta opulenta, ¿no? Entonces tenemos que hacer arreglos para que la gente se implique, las personas se impliquen y piensen en Krishna. ¿Por qué repartíamos el calendario? No era para sacar dinero para el templo. El calendario se repartía para que la gente tuviera en su oficina, en su casa, la Krishna todos los días del año, para que pensaran en Krishna. Esa era la finalidad del calendario. ¿Por qué se hacía la revista de Janmashtami? Pues para que los hindúes dijeran, wow, Krishna, es el día de Krishna, wow, pues, y entonces vamos a participar, vamos a ayudar, vamos no sé qué. Era una forma de tener una excusa para ir 3 o 4 veces al año a visitarlos, una vez por el calendario, otra vez por la revista para tomar el anuncio, otra vez para llevarle la revista, entonces estaba siempre llevándole algo de prasada y algo de... Ya esa era la finalidad. ¿Por qué aquí cultivábamos cilantro, meti, carela, guar, todo esto? ¿Que era para sacar 4 duros? No era con esa mentalidad. Era con la mentalidad de que las personas, hindúes en concreto, cuando estuvieran en lo más íntimo del día, estuvieran comiendo en su casa toda la familia junta y probaran una carela, dijeron, ¿dónde salió esto? Si esto lo hemos comido cuando ahí en la India, pero aquí, no, Dharma lo planta en el templo. Era para eso. Porque tomaban cilantro, tomaban el meti, tomaban la carela, el goar, lo otro, pero simplemente la finalidad era que pensaran en el templo, que pensaran en Krishna, era simplemente conectar las personas con el templo, era la única finalidad. Entonces uno siempre tiene que tener, como devoto, tener esa mentalidad de conectar a todo con Krishna, y eso es lo que le gusta a Krishna. Algo curioso es que las religiones o las sectas que no creen en la Virgen, como por ejemplo los evangelistas, protestantes, mormones, etcétera, son los que apoyan a los sionistas que están bombardeando a los palestinos basándose en el Antiguo Testamento de que el Señor les dijo que exterminaran a todo el mundo. Les quitan piedad, ¿no? Sí, tenemos que entender, yo cuando he leído cosas de la Biblia, dice, este no es mi Krishna, ¿no? El Krishna, el Dios que están ahí hablando no es Krishna, ¿no? Es una imagen de Krishna muy, muy fanática, ¿no? Entonces, tenemos que entender que tienen poco nivel espiritual, poco nivel. Cuando uno tiene un nivel como el del Brahmana, sí, sabrán mucho. Tú ves los judíos muy ortodoxos, ¡buah!, te cogen la Biblia esa y le dan 1000 vueltas a las palabras, los otros más fanáticos que nada, ¿sabes? Es como el Brahmana de la historia de Narada. Pero luego te vas al zapatero, que supuestamente es un inculto y tiene más sensibilidad de corazón. Una cosa que el zapatero sí entiende que Krishna, que Dios, puede pasar un elefante por el ojo de una aguja, mientras que el Brahmana con toda su erudición no podía.
¿no? Entonces, el avance espiritual te permite esas cosas. La actividad el puña, la actividad piadosa te permite ese entendimiento. Y el que no lo tiene, pues fanatismo y dureza en el corazón. O sea, cuando la práctica tuya religiosa hace que tu corazón se vuelva duro, no es adecuada. Eso fue el consejo que le dio Francisco de Asís, San Francisco de Asís a sus discípulos, porque le preguntaron, ¿y tú nos mandas por ahí a predicar? Porque los mandaba de Italia, Alemania, a todos lados, los mandaba de dos en dos a predicar por ahí. Es decir, cuando lleguemos a un pueblo, ¿dónde nos quedamos? Entonces le dijeron, ¿dónde nos quedamos? Y Francisco de Asís le decía, os quedáis os asociáis con la persona que haga que vuestro corazón sea más blando, más tolerante, más dulce. Esa persona es buena asociación, aunque sea lo que sea, ¿no? Como en la historia del samaritano, el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? ¿El que deja al judío allí tirado, herido y tal, o el que lo recoge y le ayuda, a pesar de ser no creyente o no practicante de la religión judía? Entonces, dentro del judaísmo hay mucho, dentro del mundo judío hay mucho fanatismo, pero hay que entender que tienen su proceso, han pasado por ahí y les ha hecho ser fanáticos o les ha hecho ser duros, y hay que entender que tienen su proceso de evolución, no nos podemos meter ahí, o sea, ni da igual. O sea, es normal que el comunismo creciese en Europa porque la Iglesia se había degradado y los reyes de la época se habían degradado. Entonces es normal que saliese un movimiento contrario que exterminara a Iglesia y exterminara a reyes, los quitara de en medio, pero es por una consecuencia kármica de las actividades malas que habían hecho los reyes y los curas. Entonces tenemos que entender que estas cosas son aceptarlas, ¿no? Como si en España hay un gobierno de una forma o de otra, pues es lo que el español quiere. Ya está, es consecuencia de lo que es. Entonces no nos tenemos que meter en esos temas como devotos de Krishna, simplemente tenemos que planificar cómo llevar Krishna a la gente. Punto. Y hacer arreglos para eso. Nosotros seremos felices y la gente también será feliz. Haribol. Jai Gonitai Ki Jai.